Hoy con la ministra del Interior, Carolina Toá. Esto con el objetivo de acelerar el paquete de medidas de seguridad acordado en abril de 2023. Vamos a hablar de otros temas. Para eso estamos con el vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Walker. Matías, muchas gracias por acompañarnos, senador. Nicolás, encantado, buenas tardes. Gusto tenerlo por acá, senador. Primero, sus impresiones con respecto a esta reunión con la ministra del Interior durante la mañana. Bueno, yo creo que de lo formal y protocolar de la presentación, ¿no? No, fue una buena reunión de trabajo con la ministra del Interior, con el ministro secretario general de la Presidencia, con la subsecretaria de la SECPRES, porque no cabe duda que Chile exige seguridad y tenemos que priorizar la agenda legislativa en materia de seguridad. De los 31 proyectos en materia de seguridad que habíamos priorizado hace un año atrás, ya hemos despachado 23 del Congreso Nacional. El fast track, como se denomina. El fast track legislativo, la prioridad en los proyectos de seguridad. De esos 31 faltan 7, que son muy importantes. Ley de Inteligencia, Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, regla del uso de la fuerza para aprobar el proyecto de infraestructura crítica, para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica, apoyar a Carabineros en labores de seguridad. No llegando a un estado de excepción constitucional. Por ejemplo, y lo han pedido todos los alcaldes de la región metropolitana, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan resguardar las carreteras, liberar a Carabineros de esa función, para que Carabineros puedan estar en los barrios. Siguiendo de alguna manera, y le hago la pregunta, senador, el concepto que tuvo la mesa anterior liderada por Juan Antonio Coloma, no sé si le van a poner fast track, pero sí, siguiendo esa continuidad. La idea es seguir en lo mismo, porque estos 7 proyectos que faltan, entre los cuales está, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Económica, seguir el rastro del dinero con que se financia el crimen organizado y el narcotráfico, es muy importante también, todo lo que dice relación con la seguridad municipal, el rol de los municipios en la prevención del delito. Bueno, ya tienen trámites legislativos avanzados. Por ejemplo, la regla del uso de la fuerza ya se están definiendo en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos otro proyecto también que es muy importante para que Carabineros y las Fuerzas Armadas, si le estamos pidiendo asumir más atribuciones, tengan clara también cuáles son las reglas del uso de la fuerza. Ahora, senador, ¿cuál es la postura o la oposición que usted ve desde el gobierno con esta reunión con la ministra del Interior el día de hoy, pero en general, respecto a los temas de seguridad de distintos sectores políticos, especialmente la oposición, se ha valorado, digamos, que se ha puesto un pie en el acelerador en términos de seguridad, pero más bien es un gobierno que ha sido reactivo y que ha tenido que cambiar su visión con respecto a las prioridades? Sí, efectivamente, y yo creo que bajo el liderazgo de la ministra del Interior ha habido un nuevo reimpulso a la agenda de seguridad. Y yo creo que es muy importante dejar las diferencias políticas de lado, sentarse a una mesa como lo hicimos hoy día, tener una reunión de trabajo de 2 horas y decir ya, estos son los 7 proyectos que vamos a priorizar en materia de seguridad. Después vienen otros. Por ejemplo, hemos planteado el tema carcelario. Hoy día se están cometiendo delitos desde las cárceles, Nicolás. Mientras nosotros tenemos esta conversación, en este momento el crimen organizado está planificando delitos desde las cárceles. Por eso prohibimos el uso de los celulares, que hoy día se sanciona como delito. Que se demoró años. Pero mucho, y se ha demorado en implementarse. ¿Cómo se puede explicar uno eso? Usted que está tan ligado... Bueno, ahí hay todo tipo de excusas. Se dice que si uno inhibe la señal de celular puede afectar a todo un barrio. Claro, los vecinos alegan, pero es inexplicable que nos hayamos demorado tanto tiempo, Gendarmería particularmente, en aplicar esta medida. Bueno, hoy día es un delito. Antes era una falta el poder tener un celular en una cárcel. Pero también hubo que hacer una modificación a la ley. Antes era una falta. Y ahora es un delito. Que es una ley que promovimos con la senadora Rincón, hoy día se sanciona como delito. Pero además está toda la inversión tecnológica que se está implementando. Pero además hemos propuesto aislar al crimen organizado en las cárceles, siguiendo el modelo italiano, un proyecto que presentamos con la senadora Rincón, con el senador Luciano Cruzcoque, es decir, aislar penitenciariamente al crimen organizado en las cárceles, que existan módulos de alta seguridad, siguiendo el modelo ¿No con más italiano. Cárceles, dentro de las mismas cárceles? Bueno, desde luego... pregunto por si es factible, digamos. Desde luego dentro de las mismas cárceles, aislar al crimen organizado. Hoy día el crimen organizado comete delitos desde las cárceles, estafas telefónicas, sicariatos, todo tipo de delitos. Y por eso es muy importante módulos de aislamiento para que el crimen organizado no pueda cometer estos delitos. Por supuesto, módulos de alta seguridad. Y eso hay que establecerlo en la ley
para apoyar a Gendarmería en las medidas de aislamiento. Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados los tribunales de ejecución de penas, que va a permitir que los propios jueces de garantía puedan determinar medidas de aislamiento penitenciario al crimen organizado y al narcotráfico para que no cometan los delitos desde las cárceles. Ahora, para esta medida y otras también se necesitan recursos. Y obviamente ese es un tema que me imagino se conversó con la ministra del Interior, habrá que hablarlo en su minuto con el ministro de Hacienda, pero desde la opción, por ejemplo, de generar módulos de máxima seguridad en las mismas cárceles, que es un reacondicionamiento de la infraestructura carcelaria que ya es difícil por la sobrepoblación que existe, ¿dónde se pueden obtener esos dineros? Lo digo de manera muy general, ¿eh? No, por supuesto. Pero evidentemente está dentro de todos los proyectos las vías de financiamiento que por pueden supuesto, tener. Nicolás, pero si uno ve la cantidad de proyectos de inversión que se dejan de ejecutar por parte, por ejemplo, de los gobiernos regionales. En mi región, en la región de Coquimbo, había una ejecución presupuestaria de un 1% a febrero. ¿Por qué no destinamos esos recursos que no está gastando la gobernadora regional de mi región en ampliar la cárcel de Huachalalume, por ejemplo, en La Serena y Coquimbo, para aislar al crimen organizado? O sea, los recursos están. En ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo que falla, qué es lo que falta para hacer algo que es tan necesario? Que transversalmente se dice, es necesario ampliar la capacidad carcelaria para primero poder generar esta división en términos de las bandas criminales y también un tema de derechos humanos en términos de la sobrepoblación que está asignada en estos lugares. Por supuesto, yo creo que no hay nada que atente más contra los derechos humanos que el crimen organizado gobierne las cárceles y que someta a los primerizos. Yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces como Estado de aislar al crimen organizado en módulos especiales de máxima seguridad y protejamos la integridad física de quienes delinquen por primera vez, sobre todo pensando en los jóvenes, porque hoy día las cárceles muchas veces son escuelas del delito, vamos a estar ejerciendo una labor también protectora de los derechos humanos. O sea, acá tiene que haber un cambio de mentalidad. Yo sé que al ministro de Justicia no le gusta mucho el modelo italiano, pero yo sé que, por ejemplo, el fiscal nacional es un modelo que está mirando con mucho interés. El fiscal nacional estuvo en Italia, vio cómo se logró aislar a la mafia dentro de las cárceles para no seguir cometiendo delitos. Yo creo que son modelos que se han hecho en otras partes del mundo que es importante poder imitar. Volviendo a la reunión con la ministra del Interior, me imagino que habrá más reuniones también con el ministro Elizalde en términos de los proyectos y la urgencia, a eso me quiero referir. ¿Hay un compromiso de urgencias a los proyectos pendientes de parte del Ejecutivo como colegislador? Por supuesto. El Ministerio de Interior y de Seguridad Pública. ¿Qué eso es? Eso todo. Quedémonos un poquito ahí, perdón. Está en la Cámara de Diputados. Hay varios proyectos en la Cámara de Diputados. Hay varios proyectos, pero la división de Interior con Seguridad Pública, que es otro punto que yo he visto en las conversaciones aquí en Canal 24 Horas, un consenso bastante transversal del mundo político. ¿Qué pasa ahí? Bueno, se han presentado varias indicaciones, hay que sacar adelante. La situación regional de qué pasa con los delegados. Sí, hay toda una discusión respecto a los delegados, hay toda una discusión de por qué vamos a seguir teniendo dos subsecretarios, por ejemplo, un subsecretario de Seguridad subsecretario del Interior y de Seguridad. Prevención del Delito. Felipe Arbode, por ejemplo, ha sido muy crítico respecto de esa medida. Bueno, lo importante es discutir los proyectos y sacarlos con un plazo. La regla del uso de la fuerza ya deberíamos tenerlo aprobado para que eso las Fuerzas Armadas y Carabineros tengan claro cuáles son sus atribuciones. Pero los plazos, senador, los plazos los da la urgencia. Uno entiende que la técnica legislativa, cuando hay pocos votos para, en este caso, el Ejecutivo, no se puede sacar una urgencia o no colocar una urgencia porque evidentemente la idea es que el proyecto salga. Bueno, esa es la actitud de estas reuniones, ¿no? De este proyecto hay poco en el Senado, uno de infraestructura crítica, pero necesitamos la regla del uso de la fuerza para determinar cuáles son las atribuciones de las Fuerzas Armadas en resguardo de la infraestructura crítica. También el proyecto de inteligencia económica, estuvimos hoy día con el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Iván Flores, también va a ser despachado en esa comisión, porque es fundamental quitarle la herramienta de financiamiento que hoy día tiene el crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, esa es la virtud de la reunión de hoy, porque si uno avanza en todos los proyectos... ¿Van a haber más reuniones? Van a haber más reuniones y vamos a ponernos de acuerdo en un cronograma. O sea, la ciudadanía va a tener claro cuál es la meta de despacho de cada uno de los proyectos por fecha, porque no cabe duda que de todos los temas, también es una prioridad pensiones, pero de todas las urgencias que hoy día tiene la ciudadanía, la gente nos dice en la calle, es claramente la agenda de seguridad. Senador Walker,
aprovechando que nos acompaña y agradeciendo también estos minutos en esta conversación, fue bullada la llegada suya y también del senador Ruminota a la mesa del Senado. Estábamos hace un ratito solamente en Noticias 24, lo que era la moción de censura, digamos, para la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Quiero ir al fondo también en términos del análisis político, pero ¿a su juicio se han aquietado las aguas, digamos, en la Cámara Alta? Bueno, se ha cumplido... Bueno, muy crítico con Sí, usted. por supuesto, y hubo todo tipo de descalificaciones. Pero nosotros con el senador José García Ruminot asumimos un compromiso frente a la ciudadanía, frente al país, que el Senado, lejos de ser un freno a los proyectos de ley, iba a ser un acelerador respecto de los proyectos que son prioritarios para la gente. Por ejemplo, en la agenda de seguridad. A eso obedece esta reunión de hoy día, en que vamos como mesa del Senado, junto con el senador Flores, que no votó por nosotros, que es presidente de la Comisión de Seguridad, a decirle al gobierno, pongámonos de acuerdo en cuál es la agenda de seguridad, que es la agenda más importante para la gente. Yo creo que hemos demostrado con hechos y no con palabras que lo más importante hoy día es que la mesa del Senado dé garantías de acuerdo en beneficio de solucionar los temas que hoy día aquejan a la ciudadanía y lejos. La principal angustia que hoy día tiene la ciudadanía es la inseguridad. Claro, y se lo pregunto porque en su minuto, desde las críticas hacia la nueva mesa que era elegida, se hablaba de que primero se había roto un pacto administrativo y por ende no daba garantías de gobernabilidad. Es decir, lo que finalmente a las personas que operan en su casa les interesa, que se lleguen a acuerdos para proyectos de ley o leyes que finalmente solucionan los problemas. A grandes rasgos, obviamente es más. ¿Esa gobernabilidad está garantizada, no lo digo solamente por la mesa, sino por el camino que recorre el Senado para los próximos meses? A ver, por supuesto, nosotros dijimos que íbamos a darle gobernabilidad al Senado para darle gobernabilidad a Chile, y lo estamos haciendo. Siempre el Senado ha sido un lugar donde se generan acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Y hemos puesto la agenda legislativa en base a las prioridades ciudadanas. Lo estamos demostrando con la agenda de seguridad y yo espero que el Senado sea capaz también de ponerse de acuerdo en materia de pensiones. Sería imperdonable, Nicolás, que por tercera vez fracase un proyecto de reforma previsional. ¿Cómo lo ve hoy, la reforma previsional? Yo soy optimista, ahí están las fórmulas encima de la mesa, la Comisión de Trabajo del Senado está intensamente discutiendo distintas fórmulas para llegar a un acuerdo en materia de seguridad que tiene que tener dos requisitos, a mi juicio: aumentar las pensiones actuales y también las pensiones futuras. Ahora, el diagnóstico está de acuerdo gran parte del espectro político, también técnico. Ahora, la forma... Claro, lo que pasa es que ni siquiera en el detalle, el diablo está en los detalles, aquí el proyecto está en los detalles. Por supuesto, destinar solo un 3% a cotización individual, lo han dicho economistas de centro izquierda como Josep Ramos, como David Bravo, que fue presidente de la Comisión Asesora Presidencial en el gobierno de la presidenta Bachelet, no mejora las pensiones futuras. Y destinar todo a capitalización individual no mejora las pensiones actuales, más allá de la PGU. Por eso, como demócratas... Senador, pero no se ve un término medio entre oposición y oficialismo. Nosotros propusimos un término medio como demócratas, destinar un 4,2% a cuentas individuales y un 1,8% a un seguro de longevidad. Ayer el presidente del Senado también se abrió a este seguro de longevidad que nos permitiría financiar las pensiones sobre los 85 años, a esta cuarta edad, a esta población que es cada vez más longeva, que vive más, y de esa manera también mejorar las pensiones entre los 60 y los 85 años. Eso desde reforma previsional. Ahora, aprovechando que usted me habla de reformas, pacto fiscal. Ese es uno de los grandes temas para este año del gobierno del presidente Boric. Sí, yo creo, y lo conversamos hoy día con la ministra del Interior y el presidente del Senado, así como hemos sido capaces de concordar una agenda legislativa, un fast track legislativo, prioridades en materia de seguridad ciudadana, podemos hacer lo mismo en materia de reactivación económica. Hay un proyecto que viene de la Cámara de Diputados para reducir la evasión, la elusión, hay que partir por ahí. Ese se ve bastante más, no quiero decir fácil, pero sí viable en términos de... Es un proyecto mucho más viable. Es un proyecto mucho más viable. Se planteó inicialmente con la reforma tributaria, separarlo. Sí, por supuesto. Y la agenda de reactivación, yo creo que es fundamental. Chile tiene que volver a crecer más allá del 3% proyectado este año. La inversión se proyecta que va a caer un 2%. Eso no es una buena noticia porque tenemos una situación de desempleo. Entonces, si la misma
el mismo ejercicio, Nicolás, que hicimos hoy día respecto de la agenda de seguridad, podemos hacerlo en materia de reactivación económica. Yo creo que vamos a dar un paso muy importante y esta mesa del Senado está disponible para liderar ese esfuerzo. ¿Qué se juega el Senado este año? Yo creo que sacar adelante la agenda de seguridad, demostrar que desde el Senado, que quisieron eliminar hace 2 años por parte de la izquierda, se puede llegar a acuerdos para solucionar los problemas concretos de la gente en materia de seguridad, en materia de pensión, en materia de reactivación económica. Presentamos un proyecto con el presidente del Senado para hacernos cargo de la falta de matrículas en los establecimientos educacionales. Hay miles de familias que hasta el día de hoy han experimentado el drama de no encontrar matrículas para sus hijos. Tenemos que revisar la reforma educacional en muchos aspectos que no están cumpliendo su objetivo. El tema de la tómbola, por ejemplo, ha resultado de verdad muy contradictorio para muchas familias. Nosotros estamos eliminando este requisito que para abrir un establecimiento educacional hay que demostrar que hay una demanda insatisfecha. Eso ha burocratizado la posibilidad de que se abran nuevos establecimientos educacionales. Tenemos que hacernos cargo de la falta de matrícula. Lo conversamos con el presidente de la República y por eso con el presidente del Senado hemos presentado una propuesta concreta al respecto. Senador Matías Boca, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Nicolás. Que le vaya muy bien. Hasta luego.